Estoy en entrevista con el doctor Javier Stigliano, tocoginecólogo, médico legista, profesor de la UBA, pertenece al Hospital Posadas y al Hospital Rivadavia. Bienvenido, doctor, a Buena Mezcla. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Saludos a todos los que están mirando. Es un gusto tenerlo porque realmente tan joven y con tanta experiencia. Gracias a Dios, porque hace falta realmente. ¿Cómo se está viviendo, doctor, en este momento los controles mamarios que son tan importantes en el marco de la pandemia del coronavirus? Bien, tu pregunta es muy interesante porque es la duda de todas las pacientes, tanto de las pacientes que son pacientes sanas como las que tienen algún síntoma o las que ya son pacientes nuestras. Es la consulta, la primera consulta. Claro. Por suerte, tanto la Sociedad Argentina de Mastología como las sociedades internacionales de inicio de la pandemia salieron a dar protocolos y una guía muy clara, pero muy clara para los médicos que hacen patología mamaria y para los médicos generales. El concepto es el siguiente. Si vos sos una paciente sana que tenés que hacerte tu control anual y no tenés ningún síntoma, podés esperar. Si Claro. vos sos una paciente que ya tiene un nódulo mamario, nódulo es una pelota. Esta pelota puede ser de agua, que se llama quiste, o sólida, y si es buena le vamos a poner fibroadenoma, porque es el nódulo más común, pero es un nódulo. Si eso es así y tenés lo que se llama un BI-RADS3, que todas las pacientes ya lo saben, es una Ujú. imagen que requiere un control cada 6 meses, porque es buena, pero hay que ver cómo se porta en el tiempo, durante 2 años nada más. Si vos estás ahí, en esa etapa, no pasa nada que te estires unos meses el seguimiento. Ujú. Ahora vamos a las otras pacientes. La paciente que se toca algo o que se hace un estudio por cualquier cosa y aparece una imagen. Esta Una- puede ser una Ujú. hallazgo. Ella puede ser que vaya a estas pacientes que se controlan cada 6 meses o que decidamos hacerle una biopsia. Esa paciente es nuestra prioridad, porque nosotros no sabemos para qué lado va a caer, entonces la tenemos que ver. Esa paciente la atendemos, esa paciente la vemos. El El- caso, perdón, de la paciente que tenga un marcador, por ejemplo. Ya tuvo una punción en una oportunidad, tiene un marcador, se hace los controles todos los años. ¿Sería también una paciente importante para controlar igualmente o no? si nosotros ya tenemos una biopsia, ya sabemos si eso es bueno, es para Sí. seguirlo o es malo. Si es Ujú. para seguirlo y está controlado, la Sí. vamos a esperar a que termine la pandemia, porque ese grupo etario en general está en el factor de riesgo. Ahora, si Claro. esta paciente se punza y le viene algo malo, a esa paciente no hay pandemia que valga. A esa paciente la atendemos y le hacemos el tratamiento que corresponda. Hay salvedades dentro de los tratamientos, hay un montón de variantes, pero esas son las pacientes que nosotros esperamos en el consultorio. En Exacto. resumidas cuentas, si vos ya tenés un nódulo y te estás controlando, lo que tenés que hacer es esperar un poco e ir al control apenas termine la parte más crítica de la pandemia. Si te tocaste algo, se te puso roja la mama, tenés signos como puntitos, como si fuera una piel de naranja, te aparece un dolor que antes no tenías o que no se repite con el ciclo. Es normal que a la mujer le duelan las mamas, es esperable. Claro. Más del 70% de las mujeres le pasa. Esa paciente, cualquier cosa nueva, la esperamos. Si tiene si esa paciente se punza, con ese resultado se actúa. Ahí se toman todos los recaudos para tratar de evitar que esa paciente se contagie, se trata de minimizar la cantidad de visitas, tanto al hospital como a los consultorios privados, se trata de hacer todo junto. Y hasta la fecha, hoy, se sigue operando sin ningún problema, tanto en las clínicas como en los hospitales. Esto cambió de la experiencia Claro. de Europa cuando, si se llega a descompensar, Dios no lo permita, pero si llega a descompensar este país, o por lo menos la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, Ujú. ahí vamos a decirle nosotros, esperemos un poco, a ver, no vamos a meter a una paciente sana con un cáncer de mama a un quirófano
Claro, a donde lo complicarle, están usando, claro, con pacientes COVID. Eso sí obviamente. es así. Y la paciente oncológica, que es el otro grupo que nos queda, que ya es paciente nuestra, que ya es conocida, que viene cada 6 meses, esa paciente sabe, se conoce, se revisa habitualmente, nosotros la educamos en ese sentido, y si está todo bien, no tiene que venir. Ahora, aprovechamos para decirle a la paciente que va al oncólogo porque tiene que ir a buscar la medicación, hay algunas medicaciones, pacientes que ya terminaron la quimioterapia, si es que la hicieron, y que están Claro. usando pastillas todos los días, que van a buscar la receta o mismo que el hospital les da las pastillas. Ujú, Esa cuando está en el hospital, ya que fue hasta allá, nosotros la vemos porque claro, aprovechamos la visita y le liberamos el estrés de tener que esperar. Entonces esa la vemos, pero no es que tiene que ir, no, no vemos la que viene para control. El control claro, como que dejó de existir. O tenés algo o no tenés nada. claro, claro. Ahora, es importante el diagnóstico precoz, fundamental, pero también hay pacientes que son asintomáticas, ¿no? Sí, sí. Eso, Mira, por eso la cuestión de ir a tiempo, ¿no? total, lo que vos planteás es clave. El diagnóstico precoz es tal vez la estrategia más importante en medicina. ¿Por qué? Si nosotros es muy difícil decir cuando se hacen las campañas de prevención, es muy difícil hablar de prevención del cáncer, porque cuando te toca, no se puede prevenir. Se pueden bajar los riesgos. O sea, yo puedo decir a las pacientes que no tomen alcohol, que no coman grasa, que hagan ejercicio, que no fumen, que lleven una vida sana y aún así tener un cáncer. Pero si alguien tiene más riesgo, vos bajándole estos otros riesgos que tienen, la posibilidad disminuye. Pero entonces, si no podemos hacer prevención, tenemos que hacer algo. Y lo que existe y está demostrado que sirve es el diagnóstico precoz. Y esto es estadística, no es una idea, no es un libro, no es un profesor que se le ocurrió, esto es estadística. Cuanto Claro, más chico diagnostico ese cáncer, mejor le va, no importa el estadio. Cuanto más chico lo hago, es un estadio más inicial y no importa el tipo, me quise decir antes, el tipo no nos importa, lo que importa es que sea chiquitito, que no pase a los ganglios. Cuanto claro, antes lo agarre, mejor le va a ir. claro. Por eso es que existe el screening, esto que vos decís, esta detección precoz. Eso hace la mamografía. Después de los 50, después de los 40 en este país, de los 50 en la mayoría de los países del mundo, pero nosotros lo hacemos a partir de los 40 una vez por año. ¿Por qué esa diferencia, doctor? ¿Por qué acá después de los 40 y en otros lugares después de los 50? Hay, históricamente, hasta que se pusieron de acuerdo cuándo es beneficioso y cuándo no, hay grupos etarios claves que son de entre los 40 y los 50, es donde la mayoría de las enfermedades empieza a generarse. El Claro, pico de cáncer es después de los 60. Entonces, si vos vas al número crudo, la mamografía es beneficiosa después de los 50, porque va a detectar más lesiones que a los 40. El problema es que estamos teniendo muchas pacientes jóvenes. Y por otro lado, la, eh, la detección a los 40 me permite a mí llegar a patologías que todavía no llegaron a ser un cáncer y las puedo extirpar antes. Entonces este país, la Sociedad Argentina de Mastología, opta por hacer el screening a partir de los 40 una vez por año. El Instituto Nacional de Cáncer argentino dice los 50, pero la diferencia es lo que puedo hacer y el ideal de lo que hay que hacer. Yo puedo hacer a partir de los 50, me es más fácil, cuento con más equipos, es menos gente, son menos placas, lo puedo hacer, es un screening. Ahora, lo claro. ideal es a los 40. Pero si vos escuchás guías de Estados Unidos, Mm, del National Cancer Institute, de Cancer Society, mismo europeas, tanto españolas como los ingleses tienen unas guías muy lindas de cáncer de mama. ujú, Todos esos se basan en riesgo, beneficio y en costos. Entonces lo plantean en la misma guía. Y no es que claro, dicen no se haga a los 40, dicen, ¿lo quieren hacer a los 40? Bien, lo charlan con la paciente y lo hacen a los 40. Pero lo que está obligado en todas estas guías es a partir de los 50. a partir de los Eso es 50. obligado. Y muchas de las guías dicen obligado a los 45. Claro, Entonces, en ese contexto, Argentina como sociedad y como nosotros, porque estamos en el Gran Buenos Aires y en Capital Federal, pero si vos vas 300 kilómetros al interior no es tan fácil acceder a mm, todo. Entonces, en los 40 es una estrategia más abarcativa.
Claro, dicen que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Y es un Sí, poco así, ¿no? sí, más o menos. Lamentablemente para los estudios. Ahora, si hay antecedentes de cáncer de la mamá, de la abuela, en ese caso, ¿la persona lo haría antes de los 40 el control con Sí, una mamografía? exactamente. Esto tiene una explicación. Si yo hago una torta, es decir, un gráfico de tipo una pizza de los Mm, cánceres, voy a encontrar que el 70% no tiene ningún antecedente familiar. ¿Sí? Apareció, vos lo analizás y no hay nadie. Pero hay un claro, pequeño porcentaje, un 20% de esos que tienen algún familiar en la historia. Una madre, una hermana, una tía, una abuela. Ese grupo le preguntamos esa familiar, vamos a ponerle esa madre, ¿a qué edad tuvo cáncer? Entonces va a decirnos una edad. A esa edad le restamos 10 años. Es decir, si lo tuvo a los 45, la edad es 35. Entonces la claro, hija hace la mamografía a los 35. Son 10 años antes de aparición, porque es lo que se estipula que puede llegar a tardar en desarrollarse una neoplasia. Entonces por eso se analiza 10 años antes. Pero solo ese caso se hace antes de los 40 antes. eh, Hará unos 10 o 15 años, no mucho más que eso, nosotros le pedíamos a todas las pacientes, a los 30, 35 años, una mamografía. Le decíamos, esta vamos a tenerla acá porque es como tu foto de identidad de tu mamá. Y después vemos si claro, cambió. Eso ya se demostró que esa no sirve. La mayoría de las claro. cosas que se encuentran no son nada. Por supuesto que está la anécdota de se la pedí para un escopetazo al aire, como se dice, y le Sí, encontré sí. algo, pero es Ah, un caso. claro. Esa, por eso hay que basarse en las reglamentaciones y en los protocolos, y aparte es lo que te va a avalar en el futuro para defender a una mujer. Si no, se le pidió esto porque tiene este criterio, este criterio, este criterio. No le hice cualquier cosa. Eso es muy importante en medicina también. Y los implantes mamarios es algo que, bueno, dicen que las modas incomodan, ¿no es cierto? Empezaron los implantes mamarios y em, ¿se puede decir que puede causar cáncer o no? No, no, no se puede decir que puede causar cáncer porque no lo causan el cáncer. Es Mm, decir, lo que se pensaba antes, y esto ha mejorado mucho con el advenimiento de nuevas tecnologías, tanto de los implantes como de las cirugías que ponen los cirujanos plásticos, claro. lo que pensábamos antes era que no íbamos a poder detectarlo precozmente. Pero después, cuando fue cambiando la técnica quirúrgica y mejorando la calidad de los implantes, reacciona menos la mama, hay menos agresión quirúrgica sobre la glándula mamaria, que es la que se enferma. Ujú, Entonces, una mamografía se puede ver, hay una técnica en la mamografía para pacientes que tienen implantes que se llama técnica de Eklund, que es ujú. una radiografía extra en donde el radioterapeuta, perdón, el radiólogo corre con el aparato un poco la prótesis y saca una imagen casi donde se ve solo la glándula. Entonces nosotros podemos observar toda la glándula. Es decir, Claro, desde que vino esta tecnología hasta hoy, vemos que encontrarlo en una paciente con prótesis o sin prótesis va a ser igual. Hasta ahí está bien. sí, sí, sí. Bien. Eh, eh, Ahora, hay una cuestión que está muy de moda, que mm, seguramente lo habrán escuchado y demás, que es el tema de los linfomas y las prótesis mamarias. Hace como 7 años cerraron algunas fábricas de prótesis en Francia, sobre todo porque empezó a aparecer un linfoma asociado a la prótesis. ujú. Cuando se coloca una prótesis se genera una reacción inflamatoria alrededor de la prótesis. Es lo mismo que se pone una malla en cualquier parte del cuerpo, que es un sustento quirúrgico que se puede Sí, utilizar para ayudar a los tejidos. Bien. Alrededor se produce una cicatriz, como cuando uno corta, se produce sí. una cicatriz. Eso es tejido inflamatorio. Ujú. Hay algunas marcas y algunos modelos puntualmente que tenían más asociación con este tipo de tumores que no son de la mama en sí, sino que son linfomas que crecen en la mama en el tejido inflamatorio. Claro. Casi ya han dejado de producirse esos tipos de prótesis y esto hay que controlarlo, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Es decir, la posibilidad de que le toque a una paciente que tiene una prótesis uno de estos tumores es muy, 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 muy baja. Es Ujú. rarísimo, pero existe. Por eso es que cada vez que hay un caso hay como todo un revuelo
y salen a hablar todos los cirujanos plásticos, los colegas, a explicar que esto es poco común. Pues vos imaginate que la cantidad de cirugías plásticas que se hacen en este país es altísima y no es Sí, tan común esta patología, ni acá ni claro, en otra parte del mundo. Pero hay que estar atento a la complicación. Nosotros los mastólogos tuvimos que aprender a prestarle atención a qué signos pueden llegar a tener una paciente con prótesis que tenga esa patología. Entonces, claro. tenemos que evolucionar en eso. Ahora, en cuanto a las mamas, si son grandes las mamas, ¿hay más tendencia a que esa mama se enferme o no? ¿O no tiene Vos nada que ver el tamaño? Esa es otra pregunta que hacen mucho. Y eso lo hace, no solamente lo hacen las pacientes, porque vos decís, bueno, la paciente cree. Lo hace también los médicos, los colegas, los estudiantes. Sí. Hay una parte de eso que puede ser hasta lógico plantearlo. Es como Ujú. este pensamiento mágico, pero tiene lógica. Mirá, primero una mama grande, cualquier mama tiene dos partes, la grasa y la glándula. Y después tiene Claro, la piel por adelante. Todo eso es la mama. Hay mamas grandes que tienen casi toda grasa y muy poquita glándula. claro. Y hay mamas medianas que es pura Ujú. glándula. Es esa mama que la paciente se revisa o nosotros la revisamos y es dura, es irregular, tiene como lobulaciones y que cuando está por menstruar se le notan más todavía como si tuviera más nódulos. Eso es Claro. glándula muy, muy densa, es casi pura glándula. Ujú. Entonces, no es que eso tiene más riesgo de cáncer la persona. Lo que tiene esa paciente es más tejido glandular donde desarrollar un cáncer. Es Claro. como si yo tengo 10 manzanas y Ujú. dos se van a infectar, porque siempre se infectan dos, si tengo 20 se me van a infectar 4. Tengo más, la posibilidad es la misma, pero en el espacio tengo más volumen de manzanas infectadas. Lo mismo pasa con la glándula. Yo tengo poquita glándula, bueno, la probabilidad de que le toque poblacionalmente es la misma, pero el tejido es menor. Claro. Entonces, tengo más tejido, puedo tener más probabilidad, pero no es que más grande, más probabilidad de cáncer. El punto es Claro. ese, es el volumen de tejido. Prueba de esto, de este ejemplo que te di, es que uno ve cualquier libro y dice que la mayoría de los cánceres ocurren porcentualmente en este cuadrante, en el cuadrante súper externo. Es decir, nosotros Ujú. tomamos la mama como un reloj, este es el pezón, la cortamos así, no sé si me ves, La parte la corta- superior, ujú, superior y externo en este y cuadrante. externo. ¿Y eso Ujú. por qué? Porque anatómicamente hay más tejido glandular en ese sector. La mama tiende a proyectarse sobre el pectoral, forma como Claro. una gota. Entonces, por Ujú. eso es que hay más, pero no es porque es un tumor, es un lugar de mayor riesgo, es porque simplemente hay más glándula. Esto que vos Claro. preguntás. Tener más Justamente. glándula es Más el posibilidad. riesgo, pero no Claro. es que es una cosa certera, sino es una creencia. No hay nada que demuestre que una señora con más grande tiene más chance de tener cáncer. Claro. Tiene más glándula, punto. ¿Y los hombres también pueden desarrollar cáncer de mama? Sí, si vos tomás todos los cánceres que tenemos los varones, uno de cada 100 es una mama. Es muy Increíble. importante porque en general no se piensa. Entonces, No. el hombre se toca un bultito y dice, no, no debe ser nada, me Ujú. duele. Cuando va al clínico por ahí, o a cualquier especialista, lo primero que hay que ver es que no sea lo que se llama una ginecomastia, es decir, un crecimiento de una glándula en el varón, que eso es más común. ¿Por qué? Ujú. Porque se da por medicación, algunas antihipertensivos, algunas medicaciones para tos, algunas medicaciones no, no habilitadas, como por ejemplo el uso crónico de marihuana, algunas drogas, pueden hacer que la glándula mamaria crezca. Se da Ujú. mucho en pacientes que van al gimnasio y que compran ahí mismo medicación estimulante para el desarrollo de los músculos. Entonces eso crece a glándula. El diagnóstico principal es con eso, que no sea que la glándula creció, que Claro. tampoco está tan bueno, ¿no? No, lógico. Claro. Entonces, de eso tenemos muchos chicos jóvenes, Ujú. esta patología. Pero después tenemos cuando eso ya no es una ginecomastia, es decir, no es que le creció la glándula, sino que es un cáncer. Ujú. Eso está. Lo más importante, igual que en la mujer, es diagnosticarlo rápido, hacerle una punción, averiguar qué es y ofrecerle el tratamiento adecuado.
Y se da muy frecuentemente. Nosotros siempre tenemos a algún paciente en estudio o alguno operado recientemente. de Eh, este el, tipo. Ujú, sí, el varón es, es más sensible, por decirlo así, pero la ujú. mujer, vos le decís, mirá, te voy a hacer una biopsia en la mama, te dice, bueno, le explicás, te Ah, voy a poner un poquito de anestesia para que no te duele, te dice, bueno, sí. Mirá que todo no te bien. va a caer. Está bien, te dice. Y vos le dices a un Ah, varón, mirá, te voy a, y ya se agarra, es real, claro, esto pasa, claro. y a mí me pasa también, o sea, a mí me dicen, Sí, "No, sí, sí, déjame". sí. Bueno, Sí, es la como que la falta de mujer hábito, sí, pone el sí. pecho, literal, Sí, y el varón hace así. tal cual. Entonces, mismo el trabajo psicológico que hay que hacer con ese varón es mayor Claro. que con la mujer. También una Eh, mamografía se hace, digamos, Sí, para la detección, para, sí, una sí. mamografía. Aún Sí, si nosotros, complicado, ¿no? También para lograr, porque bueno, hay que es comprar difícil, es difícil. la presión. Cualquier paciente que se toque varón, una bolita, que le duela, que le moleste, lo que sea, tiene que ir al médico. Y le va a Claro, pedir algunas cosas. Le va a pedir una ecografía de la mama para saber si hay un nódulo o no, o si es una claro. cosa más uniforme. Le vamos a pedir una mamografía, igual que a la mujer, Sí, cráneo caudal, es decir, de arriba para abajo, y la oblicua, que y incluye de la axila. costados, claro. Exactamente. Porque ahí queremos ver la densidad de esa imagen, si corresponde a glándula o a otra cosa. Ujú. Y vamos a hacerla siempre comparativa. Y le vamos a pedir un análisis de sangre de hormonas, que a la mujer no le pedimos esto, porque el Claro. varón puede estar teniendo un tumor que genera hormonas masculinas o femeninas, y estas se Ujú. impacten en la glándula y crezca la glándula. Claro. Y también, si queremos ahondar un poco más en el diagnóstico, le vamos a pedir una ecografía de las suprarrenales, que es una glándula que suele generar hormonas, genera hormonas femeninas en la mujer y en el varón también, y le vamos a pedir una ecografía del hígado y del testículo también. Así como vemos los Ah, ovarios en la mujer, en el varón vemos el testículo. Eso lo hacemos. Si obviamente ya aparece un nódulo de entrada, todo este diagnóstico que es para saber si la ginecomastia ese crecimiento tiene algún sustento orgánico, si ya sabemos que es claro. un nódulo que parece malo, con punzarlo alcanza, todo lo demás va a dar negativo. Sí, Y sí. después el tratamiento es exactamente igual, se basa en los mismos 4 pilares que en la mujer. Bien, bien. Bueno, interesante esto que lo sepan también los hombres, porque se hacen muchas entrevistas respecto de lo que es el cáncer de mama, y siempre hablamos de las mujeres, y poco se habla del tema hombre. Entonces me pareció interesante que lo explicara, doctor, porque está bueno que sepan que puede pasar y que tienen que ir ni bien lo descubren. Es importante. Sí, tal Por cual. último, le Dale. quería pedir un consejo para las mujeres, ¿sí? Digamos, Tita Merelo decía que había que hacerse el Papa El Papa Nicolau, ¿no es Nicolau. cierto? A las mujeres, ¿qué le decimos con respecto a la mamografía? Porque muchas tienen miedo de sufrir, o sea, no, no, es doloroso, no, bueno, hoy por hoy hay otro tipo de aparatos, ¿no es cierto? Que uno no la pasa mal. Sí, total, total. Mirá, el consejo es, una vez al año, examen por un médico. No tiene que ser un mastólogo, puede ser, porque mastólogos no hay tantos. Entonces puede ser un Claro. clínico, puede ser un ginecólogo, y el examen debe incluir las mamas y las Ujú. axilas. Porque también Claro, pasa que muchos revisan las mamas y las axilas se olvidan. Tiene que incluir la inspección mamaria, que es igual que el autoexamen mamario, pero hecho por claro, un profesional. Lo que tienen que hacer es mirarse en el espejo, poner los brazos en jarra, en la cintura, apretar. Entonces, al apretar la cintura con los brazos, van a poner como tensos la parrilla costal y los brazos. Entonces, eso va a claro, hacer que si hay alguna lesión, va a estirarse y se va a ver en la piel. Después levantan los brazos y se fijan si se forma algún pocito, alguna deformidad o algo así, y cuando estábamos así poníamos los codos para atrás y para adelante, igual. Y después el examen de las axilas y el examen clínico. A eso, una mamografía. Después de claro. los 50, después de los 40 años. Después de los 40. 50 no hay duda. Después de los Ujú. 50 no hay duda. Y entre los 40 y los 50 se puede pedir aparte una ecografía. Yo Claro. digo, se puede, la mayoría de las veces lo pedimos, pero yo digo, se puede pedir porque algunos pacientes no lo necesitan y después vienen, no me lo pidió, es que vos Claro. no lo necesitas. Entonces, viste que es Sí. un gris.
Aparte nos informamos de todo las mujeres, imagínate, nos sentamos a Claro, conversar y ya, a ver qué me tengo que hacer. tal cual, porque a mí me hicieron, a mí no. Bueno, pero si vos tenés, como decíamos antes, la mama casi grasa, la Claro. mamografía es perfecta, no se le Mm, escapa nada. Si tenés la mama muy densa, necesito una ecografía. Esa es la diferencia, a quién se la pide y a quién no. claro, Entonces el consejo es examen físico, mamografía y o ecografía, una vez por claro. año. Y después, cada 3 meses, mirarse al espejo y hacer esto y aprender a revisarse solas. La gran Excelente. mayoría de los nódulos los palpan las propias mujeres, las que no Ujú. hacen estos controles. Entonces, si aprenden a revisarse, van a diagnosticarlo antes. Sepan que si ustedes se tocan un nódulo, y esto lo digo siempre en las charlas de prevención en el Hospital Posadas y en las charlas a la comunidad, alguien lo pudo haber tocado por lo menos 6 meses antes. Entonces Claro, eso está bueno, no para sentirse culpable, sino para decir, no quiero esperar a tocármelo yo, que me lo toque otro. ¿Por qué? exacto. Porque yo toco 25 tetas por día con estos dedos y ustedes no. Claro, Entonces, entrenamiento, así como ustedes hacen una salsa o sí, hacen una contaduría con los ojos cerrados, bueno, yo toco así. Vos decís, ¿cuánto sal le pusiste? Así, no claro, sé, no sé claro, por qué. sí, sí, sí. Esa expertise, que se llama, que es la experiencia más del conocimiento, ¿Mm? ves profesionales contadoras que te dicen, miran así, te dicen, esto es así. Vos decís, ¿cómo? ¿Qué Claro, pasó? ¿En qué cada uno, momento? cada Cada uno uno con con su su historia. libro, Bueno, claro, seguro. exactamente, exactamente. Perfecto. Entonces, La verdad, muchísimas gracias, doctor, por toda esta información que viene muy, pero muy bien, porque no toda la gente tiene la posibilidad de tener alcance como para ir a un médico a tiempo o tener la información que corresponde a tiempo también. Muchas veces se dejan llevar por lo que le informa una u otra persona y no es lo mejor. Así que me parece que hacer esta entrevista como para llevar un poquito más de información y la información correcta viene muy, pero muy bien para que no se cometan errores. De parte del paciente, obviamente, que cuando se llega al médico, como decíamos, después es tarde. bueno, yo te agradezco mucho porque las preguntas fueron clarísimas, creo que van a servir para orientar un montón. A veces está buenísimo, así como yo tengo la experiencia de revisar, que las preguntas que te hagan tengan un fin. O sea, yo sentí que estábamos ayudando a la gente. Sí, sí. Otras veces te hacen preguntas que no dan vueltas sobre su eje y vos has sido una maravilla, así que te quiero agradecer y felicitar. Muchos años de ir al ginecólogo y hacer mamografía. Muchísimas gracias, doctor, No, muy por amable. favor, muchas gracias.